Un mundo que cambió en parte o llegó para quedarse. Bueno, el trabajo es parte de eso, lo hablamos muchas veces con Tatiana y tenemos en vivo al diputado nacional Facundo Moyano, luego de la votación de la media sanción, Facundo, es así, sí, de la ley de teletrabajo. Saquemos home office, hablemos en castellano. Es parecido, bueno, es parecido, no siempre es desde la casa. El teletrabajo puede ser en cualquier lugar que no sea el establecimiento propio de la empresa. Y lo que se hizo desde la Cámara de Diputados es, primero, articular 20 proyectos. Yo lo decía el otro día en el recinto, el primer proyecto sobre teletrabajo se presentó en el año 2002 y después de 18 años recién pudimos encontrar una articulación y un consenso con diputados provenientes de diferentes espacios, también en diferentes una crisis, ¿no? posturas ideológicas, y en esta pandemia que tal vez lo que hizo fue poner sobre la mesa ese debate más fuerte, porque creció sin dudas el teletrabajo, ¿no? El teletrabajador. Lo que nosotros hicimos fue reconocer la modalidad de trabajo en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y después poner una serie de condiciones que protegen al trabajador en cuanto a establecer una jornada de trabajo, establecer tiempos de conexión, establecer tiempos de cuidado en el caso de que haya un familiar a cargo, un adulto mayor o un niño, establecer la posibilidad de derechos de sindicalización al igual que un trabajador presencial y una serie de pautas mínimas. No es flexibilización. A ver, no es flexibilización en términos de lo que entendíamos como flexibilización hace 20 años con el neoliberalismo. Tal vez la flexibilidad del trabajo se entiende como algo bueno en este caso, porque hay trabajadores que se ven tal vez beneficiados por trabajar desde sus casas. Bueno, uno de los puntos tiene que ver con la voluntariedad. Uno de los puntos que están en la ley tiene que ver con que tiene que el teletrabajador, el empleado, estar de acuerdo con que quiere trabajar. Tiene que prestar su voluntad para trabajar de esta manera. Ahora, dos puntos clave que me interesa saber cómo quedaron, ya que eran 20 los proyectos que circulaban. Uno, vinculado a la desconexión digital. Se habla mucho de la imposibilidad de un trabajador hoy de aislarse, terminar su jornada laboral porque recibís mails, llamados, WhatsApp a cualquier hora. Y el punto en discusión estaba en, ¿no está obligado el empleado a responder o tiene prohibido el empleador mandar mails o mandar contactos? Porque se hablaba de, bueno, a veces el empleador a la noche, cuando puede, prepara las cosas para el día siguiente. ¿Cómo quedó ese punto? El artículo 8 de la ley fue bastante discutido porque lo que se decía, no, tal vez el empleador mediante algún medio, mail o WhatsApp o lo que sea, le manda a su empleado algún tipo de información. El empleado no tiene la obligación, si no está estipulado dentro del contrato y el tiempo de conexión, o sea, contestar esa información, pero tampoco se puede limitar al empleador de enviar una información fuera de ese tiempo estipulado. Lo que sí está determinado y limitado es el tiempo de la prestación del servicio del trabajador. Perfecto. Ahora, ¿qué le tiene que dar el empleador? Se sigue llamando empleador, ¿no? Sí, claro, siempre es empleador. Bien. ¿Qué le tiene que dar el empleador? El hardware, el software, o sea, la computadora, pagarle el wifi, ¿y qué más le debería pagar a un empleado que trabaja desde la casa? O sea, proveerle de las herramientas de trabajo que requiera el empleador para la prestación del servicio que el empleado tiene que darle al empleador. Ahora, yo tengo, por ejemplo, un trabajador home office o teletrabajador que me edita los videos el video de este programa. Yo le digo, che, la verdad no me gustó el video, cómo quedó, porque la calidad no está buena. Y me dice, bueno, Facu, pero yo la verdad que para eso necesito otra herramienta de trabajo. Bueno, esa otra herramienta de trabajo para darle calidad al video que yo quiero, empleador, se la tengo que proveer yo. En este caso, porque hay un vínculo directo de empleado-empleador, no es un estudio tercerizado. Sí, pero en un estudio tercerizado es lo mismo, donde el empleador define que la calidad del video tiene que ser otra, bueno, o sea, el empleado no va a ir a comprar, no sé, la otra computadora, ¿no? Con otros programas. Eso va a estar a cargo del empleador. Perdón, un dato. En Europa, que se lo comentaba Tatiana, impulsaron multas tan altas para aquellos que manden un mail fuera del horario, un WhatsApp fuera del horario, que las empresas mismas dispusieron como un soft, ¿no? Donde un jefe puede mandar mails a las 3, 4 de la mañana, WhatsApp, pero el sistema directamente se lo reenvía al empleado a las 9:01, bueno, que es el horario donde empieza a trabajar. Claro.
Lo que hay que tener en cuenta es que nosotros con esta ley, que todavía no es ley, tiene media sanción en la Cámara de Diputados, establecemos pautas mínimas esenciales. Hubiera sido muy difícil poner absolutamente todo en un proyecto de ley, teniendo en cuenta que esto es una modalidad de trabajo, no es que estás regulando una actividad. Porque un teletrabajador puede trabajar para la industria de las telecomunicaciones, para la industria textil, para el transporte de cargas o para la Cámara de Diputados. Por eso nosotros fijamos una serie de pautas mínimas y después son las convenciones colectivas las que tienen que regular todas las cosas que quedan pendientes. Muy necesarias esas pautas porque muchos empleadores piensan que la gente está en la casa, entonces está trabajando en pijama o en jogging y está mucho más vaga que antes, y la gente que está trabajando en la casa siente que está trabajando muchísimo más que antes. ¿Qué pasa a partir de este proyecto que tiene media sanción con las enfermedades, las licencias por vacaciones, las licencias por maternidad? ¿Rige lo mismo que para el empleado que va a la oficina? Es exactamente lo mismo, o sea, fíjate, la modalidad se reconoce en el artículo 92 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Todas las otras condiciones están establecidas en la Ley de Contrato de Trabajo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. El trabajador, inclusive... Si estás enfermo, estás enfermo, por más que teletrabajes. Hay cosas que quedaron inclusive redundantes. El hecho de decir que ese teletrabajador tiene el derecho colectivo y la posibilidad de asociarse a una entidad sindical. Pero lo pusimos igual. Porque el trabajador tiene exactamente los mismos derechos. Lo que sí se toma de manera diferenciada son las particularidades y las especificidades que después se van a poder seguir profundizando dentro de las convenciones colectivas. Pero un teletrabajador es igual que un trabajador presencial. Una de las dudas... O sea, no vale que un jefe diga, che, pero si tenés apenas un resfrío, dale, levantate, andá al living de tu casa y mandame este mail. Pero no vale eso tampoco con un trabajador presencial. Claro. Una de las cosas que decían los dirigentes, porque hicimos reuniones con CAME, con UIA, con empresas que estaban preocupadas por el tema, con entidades sindicales, CGT, CTA, y una de las cosas que planteaba la CTA era, no, bueno, pero esto tenemos que establecer un porcentaje de cuántos trabajadores se puede contratar, porque el teletrabajo puede significar precarización laboral o explotación. Sí, claro, puede, inclusive con un piso normativo, pero el trabajo presencial también. Clarísimo. De hecho, hay un 40% de trabajo no registrado. Y yo lo que les preguntaba a los diputados, ¿existe la ley de trabajo en blanco? ¿Hay una ley para establecer el trabajo en blanco? Sí. La ley de contrato de trabajo. Sin embargo, hay un 40% de trabajo no registrado. Quiero ir al anuncio de ayer, cambiándote un poquito de tema. Fue un anuncio importante, primero porque hablábamos con Tati. Primero hubo una sintonía entre los tres distritos, Nación, provincia y ciudad. ¿Cómo ves esta nueva etapa, más restrictiva? ¿Cómo sentís que va a reaccionar la población? ¿Y cómo lo ves Alberto Fernández comunicando? La verdad que lo vi muy bien esa articulación entre tres distritos, bueno, por supuesto la Nación y la ciudad y la provincia, de los más importantes, donde está principalmente el problema, que es la zona del AMBA. Mucha tranquilidad, tal vez en otras oportunidades lo vimos más efusivo al gobernador de la provincia de Buenos Aires, esta vez comprendiendo tal vez el hartazgo, la angustia y la desesperación que tiene mucha gente por esta situación que estamos viviendo, pidiendo de alguna manera colaboración y paciencia, porque yo veía los resultados que exponían ayer de la economía devastada o la economía gravemente golpeada de muchos países y la cantidad de muertos. Decía, por ejemplo, Italia tiene estipulado, proyectado una caída estimada del Producto Bruto Interno de 12,8% y Argentina del 9,9%. La diferencia está en los fallecidos. Nosotros tenemos 1.150, que queda mal tal vez decirlo en números porque son muertes y todas duelen y todas son lamentables y todas nos generan un profundo dolor. Ahora, Italia tiene con casi 3% más de caída del Producto Bruto. Ahí lo tenemos en pantalla. Casi 35.000 muertes. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Son los dos caminos por los cuales se podía ir. El camino de las restricciones para el aislamiento con la economía golpeada, o
dejar las restricciones, hacerlo todo como si fuera normal, subestimar la pandemia, como pasó en Brasil, como pasó en Estados Unidos, como pasó en un principio en Reino Unido o en Italia o en España. Cuando un opositor político dice, tal vez si viera más muertos, tomaría más en serio la situación? Lo dicen con otras palabras, pero dice, tal vez la contundencia de mayor cantidad de víctimas fatales haga que sea más cumplible una cuarentena. Bueno, yo creo que en parte la gente se asusta cuando ve la cantidad. Hoy no sé cuántos contagios subieron, casi 3.000 contagios si no me equivoco. No tengo el dato, pero uno ve que es real esto, sí. No es mentira. Yo tuve amigos, una persona muy cercana a mía tuvo, y yo digo, no tiene síntomas, nada, pero lo empezás a ver más de cerca y empezás a ver que es real. A mí me parece que va por una cuestión también de conciencia de nuestra sociedad. Yo cuando vi el primer día de los runners, dije, a ver, no es culpa de Horacio Rodríguez Larreta. Yo si veo una manada de gente corriendo, no me voy a poner ahí. Digo, es un poco también llamar a la conciencia de cada uno. Quiero volver un poquito a la situación laboral y al momento que estamos viviendo también, porque cuando empezó esta pandemia, esta cuarentena en la Argentina, una de las novedades tuvo que ver con una licencia para mamás y papás que se tenían que quedar con los chicos en casa. No sé si recuerdan que uno se podía quedar, los chicos no están yendo al colegio y uno de los dos padres podía quedarse en casa con los chicos. Esta semana salió una resolución que alcanza al teletrabajo también a aquellos que tengan hijos menores a 6 años. Y sorprendía un poco porque los menores a 6 años, o sea, ¿cuál es la diferencia entre uno de 5 y uno de 7? Y generalmente la ley de contrato de trabajo establece el límite de los 6 años, inclusive para la guardería. Hay un artículo que es el 103 bis, que habla de beneficios especiales y pone ese límite de 6 años. Es como para establecer algún parámetro, pero igualmente no está ligado lo del teletrabajo con lo otro. Ya lo sé, pero me interesaba charlarlo un poco porque generó algunas controversias esta semana. El tope de los 6 años y también algo que vos decías recién, hay un 40% del trabajo en la informalidad, las clases parecen no volver pronto. O por lo menos no volver como las conocíamos en el AMBA, y hay preocupación por los padres sobre qué van a hacer con los chicos en casa cuando vuelvan a trabajar. Bueno, tal vez regular el teletrabajo pueda ayudar a esto. Exactamente. No, lo de los 6 años es porque algún parámetro hay que establecer. Se supone que el chico un poco más grande no requiere tanto de la atención del padre, entonces se estableció ese parámetro, pero creo que el precedente es ese establecido en el artículo 103 bis para en el caso de guardería. Nosotros, por ejemplo, bueno, yo digo nosotros, cuando estaba yo en la parte sindical de los trabajadores de peajes, establecimos el beneficio pago de guardería para los trabajadores que tengan hijos menores de 6 años, porque ese parámetro está establecido en la ley de contrato de trabajo. Ese es el precedente. Clarísimo. Son modalidades. Por último y brevemente, Facundo, te pregunto, digo, eran los primeros meses de un nuevo gobierno, un gobierno donde vos estás dentro, obviamente vino con este baldazo de agua fría, seguramente habrá muy pocas o casi ninguna medida económica que termine compensando, complaciendo al electorado del propio gobierno. ¿Cómo imaginás el futuro a mediano y largo plazo? La verdad es que tengo esperanza y expectativa de que vamos a salir de esta situación. El gobierno va a tomar medidas que tengan que ver con alimentar el consumo. Naturalmente se va a dar una recuperación progresiva. Ya hay estimaciones del propio Fondo Monetario Internacional de crecimiento del 3% o del 3,5%. La última porque había sido más anteriormente. Yo creo que podemos crecer más del 3,5%. Puede haber un rebote. Va a haber inevitablemente, claro. Si vos caés en un momento, digamos, eso va a ser de alguna manera acompañado por un tipo de cambio competitivo que se va a tener que sincerar por la inflación, naturalmente. Digo, dólar alto. Un dólar un poco más alto de lo que está hoy en términos de dólar oficial. Claro. Digo, no creo que esté en la brecha que hay con el blue, claro. Pero me parece que algo intermedio va a haber, naturalmente, porque la inflación acompaña y si el peso se devalúa, el dólar tomándolo como bien de mercado, naturalmente va a tomar un valor mayor. Entonces digo, vamos a tener que hacer un proceso de acompañar esa pérdida de poder adquisitivo con paritarias que hoy están en cuestionamiento por sentido común. Digamos, yo no voy a ir
exigirle a una actividad que no tuvo recuperación o que se vio paralizada. Sí, un 50%. Un 50% de paritaria, aumento claro. por inflación. Eso es sentido común. Me parece que no hace falta firmar absolutamente nada. Por eso fui crítico en algún momento a lo que firmó la CGT. Digo, si las empresas o determinada actividad tienen que pagar un 25% menos por esta situación, lo va a pagar y no hace falta firmarlo. Y yo como dirigente gremial no voy a ir a hacer una huelga porque no me pagan al 100% entendiendo la situación. Digo, hay actividades que han podido, hay actividades que no han podido, y la verdad que es una situación entendible, y es una situación entendible que la gastronomía, por ejemplo, esté sufriendo lo que esté Sí, sufriendo. vamos a hablar de eso justamente mañana, tenemos un programa especial y además hay una manifestación y una convocatoria virtual para el 2J que se llama Platos Rotos porque verdaderamente la están padeciendo y mucho. Están pasando mal el trabajador, la están pasando mal el empresario pyme, Sí. y eso merece una atención especial. Gracias, Facundo, A por ustedes, venir. a ustedes, Muchísimas muchas gracias. El humor salva, Luis, el humor es muy importante en este momento para acompañarnos, para